Él no sabe y luego le da penita, pero hoy es su cumpleaños. ¿Y qué les parece si oramos por él? ¿Sí? Vamos a orar por él, vamos a darle gracias a Dios por su vida, que le dé 100 años más. No, no, no porque no lo amemos, pero todo tiene su tiempo y su hora debajo del sol. Vamos a orar por él. Mi Dios, te damos gracias por la vida de nuestro pastor, te damos gracias por este día que le permites cumplir un año más, que tú le das un año más de vida. Te damos gracias porque en esta mañana, en este día, puede hacer y puede ser algo que tú has hablado y llamado sobre él, el, el regalo del pastorado. Mi Dios, te damos gracias en esta mañana por tu unción sobre su vida, te damos gracias por tu cuidado sobre su vida, te damos gracias por la sabiduría que le has dado, te damos gracias por tantos dones y talentos que has depositado sobre él. Mi Dios, pero en esta mañana queremos bendecirlo en este día de su cumpleaños y lo bendecimos, mi Dios, con la dulzura de tu amor extravagante. Que en este año que él comienza pueda, mi Dios, disfrutar como tu siervo David, como tu hijo David, como tu amigo David, adentrarse en tu presencia, adentrarse en adorarte, en cantarte, en conocerte, en las altas, en las bajas, en todo momento. Lo bendecimos, mi Dios, con la bendición de escucharte claramente en todo momento. Lo bendecimos con tu constante compañía, con tu certeza de que estás con él, que tú le guías, que tú lo guardas, que tú eres su Dios, que tú vas delante de él, que abres puertas que deben de ser abiertas y cierras las que deben de ser cerradas. Lo bendecimos, mi Dios, como dice tu palabra, con toda bendición espiritual. Y lo bendecimos, mi Dios, también con salud. Salud en su cuerpo, salud en su espíritu, en su mente, en su alma, mi Dios. Una porción de unción sanadora y restauradora. Te damos gracias, mi Dios, y decimos amén a tus promesas que has hablado y que sabemos que tú las vas a cumplir en su vida. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Realmente es un regalo para mí disfrutar el cumplo privilegio estar aquí, convivir con ustedes, el disfrutar. Creo que es el regalo más grande para mí. El servir es un privilegio, es un regalo que Dios da muy especial y que lo puedo apreciar, que lo puedo valorar, que para mí es lo más importante, lo más significativo. Quisiera compartirles un tema que espero que les sea de mucha bendición. ¿Cómo vivir la vida diaria desde el reino de los cielos? Hemos estado meditando y aprendiendo sobre el reino de los cielos y cómo es el reino de los cielos, pero cómo tener una vida cotidiana, donde quiera que estemos, no solamente aquí en el auditorio, sino donde quiera que vayamos, tener una vida donde estamos desde el reino de los cielos, moviéndonos y estableciendo todo lo que Dios quiere para nuestro diario vivir. Vemos, yo creo que cada uno, los que han tenido la oportunidad de viajar a otro país, cuando llegamos al país como invitados, pues se nos hace diferente la arquitectura, se nos hacen diferentes las calles, las reglas de tránsito.
diferente, no como tú las veías, que donde el problema nos asfixiaba, donde el problema nos ahogaba, donde el problema nos oprimía. Dice, no, no puedes, porque si estás en esa cultura, si estás con esa mentalidad, tú vas a ver todo lo que te rodea de una manera completamente diferente, porque vas a ver diferentes las cosas. ¿Por qué? Porque el cómo vemos lo que ocurre a nuestro alrededor depende de nuestra mentalidad. Pero si yo estoy con la mentalidad del reino de los cielos, ya no veo desde la misma perspectiva los problemas, las dificultades o las crisis por las que antes pasaba yo. Necesito aprender el idioma. Hay libros para aprender cuando vas a otro lugar para aprender el inglés, hay cursos para aprender el inglés. Bueno, aquí para aprender el idioma está la Biblia. Y si quieres aprender cómo se habla en el reino de los cielos, léete, pero apréndetelo el Nuevo Testamento. Apréndete los evangelios y léete y lee. Cuando queremos aprender un idioma, muchas veces lo entendemos, captamos. Yo entiendo el inglés, cuando la gente habla en inglés yo les entiendo, son una que otra palabra que se me escapa, pero construyo con lo que sigue y capto el idioma. Pero cuando lo quiero hablar, se me traba la lengua. ¿A cuántos les ha pasado así, que les cuesta dificultad hablar el idioma? Bueno, necesita uno aprender a hablarlo. Y cuando uno empieza a hablar inglés, uno dice, how are you? O sea, está hablando. Hablas pronunciando raro las palabras. Iguales en el reino. Tú vas a hablar lo que dice Jesús en los evangelios, lo vas a hablar, lo vas a declarar. Al principio te vas a sentir ridículo. ¿Cuántos se sienten ridículos cuando hablan el inglés? Yo sí. Yo recuerdo cuando estaban como de 12 años Lorelí, o 9 años, y Itzel también, pequeñas. Me invitaron a trabajar con un investigador y fuimos para ver al fisiólogo de ese lugar. Y me decían mis hijas, papá, porque ellas estaban estudiando en una escuela bilingüe, no hables inglés, se te oyes muy mal. Y entonces vino el jefe del departamento de fisiología de ese lugar, un chileno, hablando inglés. Y lo escucharon hablar inglés y se empezaron a carcajear las dos porque hablaba igual que yo. Entonces nos entendíamos perfectamente bien. Entonces, cuando tú empieces a declarar lo que dice en los evangelios, no te sientas ridículo, no te sientas mal, lo estás haciendo bien, se te entiende. Sabes que en ese reino sabe que estás aprendiendo, pero te entienden y las cosas van a funcionar. A veces van a entender otras cosas que no son, porque lo dijiste con otro corazón, pero no te preocupes. Estás aprendiendo a hablar el lenguaje del reino de los cielos y necesitamos nosotros aprender a movernos ahí. ¿Cuál es el fundamento de ese reino? La fe. Y la fe, a todos los que hemos recibido a Jesús, la tenemos. Es parte de nosotros. Unos la usamos más, otros la usan menos y otros la han tenido ahí guardadita, pero la tienen. Y para moverme en el reino, yo tengo que utilizar la fe para todo. No puedo vivir en los cielos sin esa fe. Miren, Dios en los cielos usa la fe. Entonces, ¿cómo que Dios necesita fe? Sí, porque llama a las cosas que no son como si fueran. Por su nombre, todavía no son las cosas. Todavía no ocurren las cosas, todavía no se crean las cosas, pero Dios las declara, las habla, y cuando las habla, las cosas se manifiestan. Eso quiere decir que se mueve por medio de lo que nos dio la fe. No porque no tengamos las cosas, no porque no estén las cosas, quiere decir que no existan, sino que lo que hacen que las cosas se manifiesten y existan es cuando yo declaro creyendo
lo que estoy hablando, creyendo lo que estoy diciendo, creyendo lo que está pasando en mi corazón. Y ese es el lenguaje que ocurre y que está ahí, dice en Marcos 9, en el verso 23 y 24. Jesús dijo: si puedes creer. Mira, ¿a quién se lo está diciendo? No sé si lo recuerdan. Es el padre que tiene a un hijo que todo el tiempo que hay luchas, que hay crisis. Puedes pedir fuera de toda lógica. Tú te vas a mover fuera de toda posibilidad. Que si tienes cualquier enfermedad, pues lo lógico es, empiezas, y si eres médico, no, pues le tiene que esto, y tiene que pasar esto, y tiene que arreglar esto, hay que trabajar con esto, y de seguro estas enzimas, y empiezas toda la estructura, ¿no?, de lo que pasa y lo que aprendiste en la escuela. En el reino de los cielos dice: no es así, nada más declara, y eso se va a arreglar. Tú dices: Señor, y no es así en el reino. No sigo la lógica. ¿Cuántos han querido que Dios les conteste de acuerdo a su lógica, a su estrategia? ¿Verdad que queremos así? No es así en el reino de los cielos. Dios, a lo que no es, como que nos dice: es que esto es incongruente, esto es irracional. Sí, así es en el reino de los cielos. Es irracional e ilógico. No es que esté mal, sino que es otro lenguaje el que se utiliza. Por lo tanto, mis pensamientos los tengo que alinear con los pensamientos de mi espíritu. Mi mente racional, mi cerebro proyecta en una mente, pero también mi espíritu proyecta en una mente.
y los pensamientos que salen de mi espíritu son pensamientos espirituales, y los pensamientos que salen de mi cerebro pues son pensamientos naturales, producto de mi procesamiento cerebral. Dice que mis pensamientos naturales, si me muevo en el reino de los cielos, se tienen que poner por debajo, alinearse con los pensamientos espirituales, y los que van a determinar el mover del pensamiento no van a ser los naturales, sino los espirituales. Y necesitamos aprender. Si tú tienes esos pensamientos racionales y si se activó sobre todo el hemisferio derecho y las emociones se están manifestando, tú tienes que decirle a tu persona: cálmate, si estamos en el reino de los cielos y tiene solución y hay bendición. Entonces empieza a cambiar mi perspectiva de cómo se hacen las cosas. Dice en Romanos, en el capítulo 4, en el verso 17: como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Ok, entonces me está diciendo, no puedes utilizar tu mente natural, porque la mente natural necesita ver, necesita analizar, necesita entender para poder tomar una decisión. Si no entiendo, si no comprendo, me cuesta mucho trabajo decidir sobre algo, porque quisiera captarlo y para poderlo practicar. En el reino de los cielos no es así. En el reino de los cielos tú tienes una promesa de Dios, tú tienes una palabra de Dios, y es lo que le está enseñando Dios a Abraham. Abraham, así aprendiste aquí en la tierra, pero tú eres del reino de los cielos, tú eres del mundo espiritual. Por lo tanto, necesitas aprender a moverte como una persona del reino de los cielos, y vas a aprender a llamar, vas a aprender a hablar, vas a aprender a decirle las cosas que todavía no son, que todavía no ocurren, les vas a hablar como si fueran. Hijo, qué diferente, qué difícil. ¿Cómo proyecto? ¿Cómo en mi cerebro estoy acostumbrado a verlo, a sentirlo, a entenderlo para poder declarar algo? Pero en el reino de los cielos, pues lo único que necesitas es tener muy claro la promesa que Dios te dice, o lo que dice en los evangelios de Jesucristo, o en las cartas paulinas, en todas las cartas que escribe Romanos, Gálatas, Filipenses, todas las cartas paulinas, pues ahí hay un lenguaje, y cuando tú lo aprendes, lo usas. No necesitas la comprensión, sino el moverte, el hacerlos tuyos, y entonces empiezas a hablar de acuerdo a la palabra, de acuerdo a lo que para ti ahora es lo que te está definiendo, porque eres un ciudadano del reino de los cielos, y como ciudadano te estás moviendo. Mira, Jesús vino y nos enseña que en el reino de los cielos no hay problemas, que en el reino de los cielos hay posibilidades. Es muy diferente. Jesucristo, cuando estuvo entre nosotros, se movió en medio de muchos problemas. Los fariseos, los saduceos, los escribas todo el tiempo lo estaban atacando y había muchas dificultades, pero él no lo vio como un problema, él no lo vio como una dificultad, sino siempre veía como una posibilidad, una alternativa diferente. ¡Qué bendición! Entonces me está diciendo que es diferente en el reino de los cielos, se mueve uno diferente. Entonces ahora, ante la situación que tienes, ante la enfermedad que tú estás enfrentando, ante la dificultad económica, tú vas a pensar: ¿qué está enseñándome? ¿Qué se está presentando? Porque de aquí va a salir algo mucho mejor. Todo esto que estoy viviendo va a ser cambiado porque me muevo desde el reino y aprendo a ver otra posibilidad, otra alternativa. ¿Por qué? Porque estoy en el reino de los cielos. Porque cuando yo me sumerjo como si
estuviera aquí en la tierra, el problema me ahoga, el problema me angustia, el problema me deprime, el problema me frustra. ¿Por qué? Porque estoy reaccionando como un humano, con una mente lógica, con una reacción. Aquí no hay posibilidades, ya me cortaron la cabeza, ya la estoy pasando muy mal, ya estoy pasando por muchas dificultades. Digo, no, dice, si tú eres del reino de los cielos, porque te mueves en la fe, ¿qué posibilidad hay en este cambio que estamos viviendo? ¿Qué es lo que Dios me está enseñando? ¿A dónde me está llevando el Señor? Entonces me está diciendo, vas a cambiar tu mentalidad. Ya vas a tener una mentalidad espiritual, no una mentalidad pues de la tierra, lógica, analítica, estructurada, sino diferente tu mentalidad. Entonces me estoy percibiendo las cosas diferentes. Miren, está Jesús compartiendo el evangelio, pasa el tiempo y hay más de 5,000 personas, sin tomar en cuenta mujeres y niños. ¿Recuerdan ese pasaje? Y le dice a sus discípulos, denle de comer a esta gente, porque ya era muy tarde y no habían comido en todo el día. Qué impresionante Jesucristo compartiendo y compartiendo, y la gente no se movía. Y estaban los niños, y estaba toda la gente escuchando y aprendiendo, todo el pueblo de Jesús. 5,000 hombres. Y de repente dice, pues díganles que se vayan, Señor, estamos muy lejos, no tienen que comer. Entonces Jesús les dice, para ver si ya aprendieron a vivir en el reino de los cielos, denles de comer ustedes a todos. Pucha, Señor, pues con la lógica, ¿de dónde, Señor? ¿Con qué, Señor? Y pregunta a Jesús, ¿qué tienes? Dice, pues hay 5 panes y 2 peces. ¿Qué es lo que ve Jesús? No ve un problema, sino que ve una posibilidad para moverse en el reino de los cielos con lo que se tiene. Y empieza a cortar los panes y los peces, y sobraron 12 cestos. Lo ve diferente. No lo ve desde un problema, desde una necesidad, desde una crisis. Lo ve como una alternativa para poder establecer una posibilidad completamente diferente. El estilo de vida en el reino de los cielos es muy diferente. Allí está la majestad de Dios, la gloria de Dios, la grandeza de Dios, y podemos nosotros acceder a esa presencia y podemos entrar ante la presencia de Dios por medio de Jesucristo. Tenemos acceso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero cuando vivimos en la tierra, estamos acostumbrados a que si no vemos a la persona, pues no está con nosotros. Y aunque diga, pues estoy contigo, te apoyo, pero decimos, ¿cuál conmigo? Está a 500 kilómetros de distancia, ¿cuál está conmigo? Y empezamos a orar, Señor, te pido que tu presencia, te pido, Señor, que vengas. ¿Cuántos han orado así? Señor, que vengas. Señor, ven a mi vida. Señor, ¿cuántos han estado orando cuando tienen un problema? ¿En dónde vive el Señor? No los oigo. Entonces, ¿por qué están pidiendo que venga de allá afuera? Si está adentro. No sé si entendamos. Señor, ven. Señor, te pido. Señor, pues está adentro. Va a decir el Señor, cloc, cloc, aquí estoy, me tienes encerrado, déjame salir. Pero Señor, ven, dice, pues si aquí estoy. En el reino de los cielos, ahí está. Es que no lo siento, esa es tu bronca. Porque quieres sentir con tus sentimientos naturales, quieres tomarlo con tu cerebro natural. No funciona. Funciona con nuestro espíritu, porque dice la palabra que Cristo mora por medio del Espíritu Santo en nosotros, que somos el templo de Dios, y el Espíritu de Dios mora en nuestro cuerpo. Y si mora en nuestro cuerpo, el Espíritu de Dios se está moviendo desde adentro de nosotros.
por medio de las palabras que nosotros declaramos de Él, por medio de cómo vemos, como Él ve, por medio de cómo sentimos, como Él siente, porque Él está dentro de nosotros. Entonces, Jesucristo, el problema lo está convirtiendo en una posibilidad. Y que nosotros lo veamos así. Porque no somos las mismas personas. Antes vivíamos inmersos en nuestro pecado, sin Jesús. El pecado era lo peor y vivíamos practicando el pecado o metido en algún vicio, en alguna costumbre, alguna actividad pecaminosa. Pero vino Jesús y dice la palabra muy claro que murió, si yo creo en Él, por todos mis pecados. Eso quiere decir que yo fui por su obra limpiado de toda esa pecaminosidad que había en mí. Y entonces uno dice, bueno, ¿por qué si ya me limpió? Bueno, no solamente que murió, sino dice que también Dios lo resucitó por medio del Espíritu Santo. Es lo que nos enorgullece y sabemos que todo cambió porque el único hombre que ha resucitado y que está demostrado a través de toda la historia fue Jesucristo. Entonces Jesucristo no está entre los muertos. Jesucristo está vivo porque resucitó. Ahora, si Él resucitó y si yo estoy muerto en Cristo y mis pecados fueron limpiados, yo estoy unido con Él, pues ya ocurrió. Y entonces todo lo que yo era se murió, se acabó. Y ahora sale una nueva naturaleza. Resucitamos en Cristo. Somos nuevas criaturas en Cristo. Tenemos una nueva genética, pero es una genética espiritual. Tenemos ahora la vida de Dios, porque ahora en Cristo Dios nos vuelve a dar otra vez lo que dice en el libro de Génesis, que Dios nos creó a imagen y semejanza suya. Y entonces el pecado nos distorsionó completamente y ahora cuando volvemos en Cristo, volvemos a tener la naturaleza de Dios. Entonces yo voy a percibir, y cuando ahora que estoy cayendo otra vez en el pecado, digo, no, estoy batallando, no porque esté en mí el pecado, sino porque tengo un hábito, tengo una costumbre que ahora ya no es parte mía. Porque si lo tomo como parte mía, ¿cómo me lo quito? Si yo digo, es que yo soy eso, es que eso está en mí, ¿cómo me quito eso si yo soy eso? No, yo no soy eso. Yo fui libre de eso y ahora ya no quiero vivir con eso y tengo el poder en mí para decir, no lo quiero, no es para mí, yo lo quito de mi vida y empieza a tener efecto porque ya no lo creo que es parte de mí. ¿Qué es lo que está haciendo Dios? Pues lo mismo que pasa con las computadoras. Las computadoras lo que hacen es se actualizan y por la red, ¿cuántos se han visto? Actualice su teléfono, actualice su computadora, ya está retrasada y si no actualizas, dependiendo del sistema donde estés, te está poniendo la nota, ya es tiempo de actualizar, ya es tiempo de actualizar. Es lo que hacen en el reino de los cielos, te actualizan porque te quedaste atrasado, te quedaste en una estructura religiosa, te dicen, no, ya no sirve eso, ya, quítalo. Entonces viene el Espíritu de Dios y te empieza a poner un nuevo programa, una nueva manera de resolver. Y siempre los programas en la computadora como que se agilizan, se hace más rápido, se hace más accesible. Y es lo que Dios quiere poner. Tú dices, oye, ahora se me facilitan más las cosas, ahora ya puedo vivir más, ya puedo tener la experiencia de estar en la presencia de Dios. Claro, porque fuiste actualizado. Entonces lo que necesitas es actualizarte. Pues si no prendes la computadora, pues no te vas a actualizar, se van a quedar muchas actualizaciones ahí atoradas y cuando la prendas pues nada más estar ahí, trabaja y trabaja hasta que se actualizó por completo. ¿Qué es lo que quiere Dios hacer en tu vida? Actualizarte. Y te pone esas actualizaciones
¿Por qué? Porque te está reprogramando. Ese hábito pecaminoso que tenías, lo está reprogramando y te está dando una seguridad de que ya no lo necesitas. Es que yo batallo con la pornografía. Vamos a suponer que ese es el problema que estás batallando. No es la pornografía. Es que estás buscando algo. Estás queriendo llenarte con algo. Es que crees que lo que Dios te da no es suficiente. Con lo que Dios tiene para tu vida no es satisfactorio. Y crees que entonces lo otro va a ser satisfactorio, va a ser placentero. No conoces, no sabes cómo es el moverte en esta presencia de Dios, el moverte con lo que Dios te está ofreciendo. Pues nada más tienes que soltarlo para probar lo otro. No puedes tomar los dos sabores, tienes que soltar uno para que empieces a probar lo que es la presencia de Dios en tu corazón y en tu vida. Y empiezas a caminar en plenitud. Cuando tú eres pleno y tienes esa plenitud, no te hace falta nada, te sientes bien, disfrutas las cosas, disfrutas tu vida, disfrutas tu comida, disfrutas a las personas, porque no estás pidiendo que ellas te suplan algo. No pides que tu esposa te supla algo, o el esposo que te supla algo, o el hijo que te supla algo. Todo el tiempo estamos demandando. ¿Cuántos demandan todo el tiempo? Pues soy el único. Demandamos, ¿no? Que queremos que la persona sea como yo considero, que la persona logre las cosas que yo considero que son valiosas, que son importantes, que la persona alcance los proyectos que yo considero que son valiosos para la vida. ¿Por qué? ¿Crees que tu programación y tu manera de pensar son las mejores? No es así. Nosotros necesitamos aprender que hay otras formas, otras maneras, pero el problema no es la persona, es mi proyección, es lo que yo estoy proyectando hacia las personas y por lo tanto estoy demandando a las personas. Y una persona que se la pasa demandando y exigiendo trae cara de pujido todo el tiempo. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo te va? Y todo el tiempo como si tuviera cólicos. ¿Por qué? Porque nunca es suficiente. Nunca es lo que yo considero como correcto y valioso. Pero si tú eres un ciudadano del reino de los cielos y eres pleno, dejas de exigir, dejas de demandar, dejas de enjuiciar, dejas de señalar, porque tu proyección ya no es la externa, sino la interna. Porque todo lo que el como vemos es si estoy aquí en la tierra. Pero si estoy en los cielos, desde el reino de los cielos moviéndome, yo estoy en plenitud y me sé satisfecho, me sé completo. ¿Por qué? Porque ahora lo que estoy buscando es la excelencia de Dios, es esa presencia de Dios en todas las áreas de mi vida. Y el Espíritu Santo empieza a trabajar sobre nosotros para cambiarnos, para transformarnos. Miren, para que me entiendan en esto. ¿Cuántos conocen el sistema operativo de búsqueda de Google? Google. ¿Cuántos lo conocen? ¿Lo conocen Google? Es un sistema operativo, cada quien tiene hay diferentes buscadores. Estoy mencionando uno de ellos en la computadora, donde tú le pones la palabra, la que sea, y te salen todos los trabajos. Pones el nombre de algo que te interesa, te empieza a buscar. Tú dices, wow, y entonces empiezas a aprender de aquí y de allá. ¿Saben que tenemos un mejor buscador que Google? Es el Espíritu Santo. ¿Y sabes a qué fuente recurre? Porque Google recurre a todos los artículos, a todas las cosas, a todas las palabras que hay en todo el mundo. Se mete a las profundidades de Dios y toma todo lo que hay en Dios, que es todo, y empieza a revelártelo a tu corazón. Es el mejor buscador. Pregúntale algo y te lo contesta. A veces, cuando tenemos problemas o pasamos por una enfermedad, de repente nos da cáncer.
Y la primera pregunta que nos hacemos es, ¿me voy a morir? Ya ven que tenemos una fe tremenda. ¿Me voy a morir o voy a vivir? Entonces quisiera que viniera un profeta y me dijera si voy a vivir o voy a morir. ¿Qué les gustaría saber? Yo te preguntaría, si yo fuera el Señor Jesús, te preguntaría, ¿y para qué quieres vivir? Ah, Señor, nada más por vivir. Muérete. ¿Cómo es eso? ¿Vivir por vivir? ¿Vivir para vivir? ¿Vivir sin un propósito? ¿Vivir sin un significado en tu vida? ¿Vivir nada más para comer? ¿Vivir nada más para satisfacer tus necesidades? Se me hace muy pobre la vida así. ¿Cuál es el propósito que hay en tu vida? ¿Qué es lo que le da valor y significado a tu vida? Es lo que necesitamos ver. Entonces, si te pregunto, Señor, quiero vivir, quisiera ver este propósito que tengo en mi corazón, este anhelo que tengo en mi corazón, lo quiero ver culminado. Pues te faltan 30 años más de vida para que todo eso se dé. Entonces la pregunta no es cuánto voy a vivir, sino ¿para qué quieres vivir? ¿Para qué quieres esos años de vida? ¿Cuál es lo que está pasando en tu vida? Y ahora, ¿cómo le haces para saber si vas a vivir o te vas a morir? Pues pregúntale al Espíritu Santo y dile, Espíritu Santo, ¿voy a vivir o me voy contigo? Me voy a morir aquí. Y a veces la gente, ¿qué te diría yo? Pues ora y que el Espíritu de Dios te lo diga. Y empiezan a orar, y un día, y al segundo día, Dios no me ha contestado. Pues síguele, y síguele. Es que ya llevo un mes, pues síguele. Y de repente te viene un niño y te dice, oye, tú, quítate niña, quítate. Oye, te quiero decir algo, es que anoche soñé que estaba con Jesús y me decía que si vas a seguir adelante. Entonces tú dices, y ahí te quedas acalambrado, llorando, y todo eso dices, pues sí, se te va a quitar todo el cáncer, se te va a quitar todo, porque a través de lo que menos pensabas, uno que no tiene una mente lógica y racional, que son los niños, te está contestando, porque así es el reino de los cielos. Y tú querías escuchar con tu mente lógica y con tu mente racional, pues las cosas, y no es así. Entonces, Dios siempre te va a contestar. Siempre, cualquier pregunta que le hagas te la va a contestar, ya sea por un letrero, con una lectura, con una prédica, con una enseñanza, pero siempre te la va. Yo estaba con una pregunta y se le estaba preguntando al Espíritu Santo y le dije, ay Señor, ¿pasará esto? Y de repente voy a la casa para tomar porque ayer invité a mi novia a tomar chocolate por el frijolito que hace, a tomar chocolatito. Le digo, te preparo un chocolate, porque nos regalaron unos chocolates de esos sin azúcar, porque no azúcar para mí, sin azúcar. Y lo preparé con la leche y una taza tenía una palabra ahí, de tus ojos verán las promesas. Y sí, Señor, sí. Hasta una taza me habló. Pero así es Dios. Te habla hasta con el letrero del coche que va enfrente. Porque en el reino no es lógico. Tú dices, no, esa taza. No es la taza. Es el Espíritu Santo, porque tú estabas esperando una respuesta racional y se te da, como es en el reino, de una manera irracional y lógica. Bueno, así es como nos vamos moviendo. ¿Qué pensamientos necesitas mover? ¿Qué cosas se necesitan actualizar dentro de ti? Mira, tú vas a decidir si te va a definir la gente que te rodea o te va a definir la palabra de Dios y lo que el Dios te está hablando. Muchas veces tenemos amistades tóxicas, personas difíciles que todo el tiempo están hablando, demandando, exigiendo, viendo las cosas. Mira, ámalos. No te digo que los mandes al infierno, ámalos y acéptalos así como son, ora por ellos,
Pero tú disfruta. No empieces a forjar tus valores. No empieces a forjar y hacer tu mente de acuerdo a sus palabras, de acuerdo a sus proyectos. Tú tienes de Dios un proyecto muy claro y vive de acuerdo a ese proyecto, vive de acuerdo a eso que Dios está haciendo. Mira, no ha sido fácil para mí. Yo me formé como científico y mi manera de pensar se hizo lógica, analítica, estructurada, y todo lo quería ver desde esa perspectiva. Pero viene Dios y empieza a romper todos estos esquemas. Y tú vas a escoger, tú vas a decidir si esa manera estructurada es la mejor para vivir o la manera en cómo Dios está haciendo las cosas. Cuando Dios nos llamó a mi esposa y a mí para servirlo en el ministerio, pues siempre se ponen todas las posibilidades, todas las estructuras para que uno escoja. Y yo tenía para escoger el vivir, como se los he platicado, en la Universidad Rockefeller en Nueva York, o vivir aquí en Tampico City y estar aquí. Y en ese tiempo, en ese momento, me parecía la mejor oferta, la más padre. Pero yo se lo decía a mi esposa ayer, pero en mi corazón sabía que no era mi lugar. Lo sabía. Y ahora ya después de 30 años, yo digo, híjole Señor, gracias, me ayudaste para que tomara la mejor decisión. ¿Por qué? Porque esto sí llena mi vida. Esto sí me hace sentirme pleno, feliz. Y Dios me ayudó para eso. Mira, pensamientos negativos, pensamientos difíciles, pues como que van a chocar, pero define si yo no soy eso. Eso no está en mí. Ahora empieza a moverte de acuerdo a lo que eres. Un hijo de Dios, un creyente, un hombre, una mujer de fe, y empieza a actuar de acuerdo a eso. Los pensamientos negativos siempre son destructivos, peyorativos, que van a denigrar, van a sellar, van a etiquetar, van a hacer algo que no edifica, que no levanta, que no anima, que no cambia. Pero los pensamientos de Dios son diferentes. Y por eso como que Pablo lo entendió y nos dice en Filipenses 4:8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si alguno digno de alabanza, en eso piensa, en todo lo bueno. No pienses en lo malo, no pienses en la enfermedad, no pienses en la dificultad, sino que piensa como piensa una persona en el reino de los cielos, con todas las cosas desde una perspectiva completamente diferente del reino de los cielos. Piensa todo lo bueno, todo lo justo, todo lo amable. Entonces, es que tengo un problema. No te preocupes, para cada problema hay una provisión de parte de Dios, y esa provisión viene unido con una promesa de Dios, y esas promesas de Dios se cumplen. Pero pues si no las conoces porque no le has leído en los evangelios, en el Nuevo Testamento, y te has metido en el Antiguo Testamento, que todo el Antiguo Testamento habla de lo que es Jesucristo, pues ¿de dónde sacas la provisión? Si tú lees la Biblia una vez, muy de vez en cuando, pues ¿de dónde aprendes el lenguaje? Te vas a mover con este lenguaje de la tierra. Por eso yo les animo a que todo el tiempo estén leyendo y leyendo los evangelios. No te canses. Si no tienes, pues ya está en el celular donde pones la Biblia, y hay la Biblia hablada para que te esté hablando y te la esté leyendo y lo puedas estar aprendiendo, porque ese es el lenguaje de los cristianos, de los creyentes, de los que se mueven en la fe de Dios. ¿Por qué? Porque Dios tiene algo para ti, una provisión para tu vida, una promesa
que Dios tiene para hacer un cambio radical en tu corazón. Entonces, no te asustes por el tamaño del problema, porque de acuerdo al tamaño del problema es el tamaño de la promesa, y siempre el tamaño de la promesa es mayor que el tamaño del problema. Yo necesito moverme por esa promesa que Dios tiene para con mi vida. Entonces, el reino de los cielos, el vivir ahí es completamente diferente que es vivir aquí en la tierra. Aquí en la tierra vivimos bajo las circunstancias. En el reino de los cielos vivimos sobre las circunstancias, por arriba de las circunstancias, porque eso es lo que hacemos nosotros en Cristo. Entonces, las necesidades las vamos a tener, es parte de nosotros, pero yo siempre les digo a mis suegros, mira, sigan ahorrando ustedes, no gasten su lanita, guárdenlas ahí, para que me den mi herencia. Y entonces me hereden cada vez más, y yo sí que me la voy a gastar, me la voy a comer, me la voy a gastar la herencia. Y entonces los voy a visitar, le dije a mi suegra, sigan guardando mi herencia. Y mi suegro trajo chorizo de Tempoal. Y mi suegra, ¿qué creen que me dijo? Aquí está tu herencia. Y entonces ahora, como está buenísimo el chorizo, me como todas las mañanas mi herencia. Y me dicen, cuando va la hija o alguien a la casa, ¿me das? No, porque es mi herencia. Disfruta, echa mano de la herencia que Dios te ha dado. Tómala, no la guardes. Mira, si la vas a guardar, dime, lo que Dios me dio, yo te lo doy. ¿Cuántos quieren dar la herencia que Dios les dio a otro? ¿Ven qué egoístas son? Nada más una persona. No, yo no, es mi herencia, porque a cada quien le dio su herencia. Que el otro no eche mano de su herencia, ese es su problema, pero yo tengo mi herencia. Si me dicen, oye, dame tu herencia, le digo, ay, ¿por qué? Si a ti también te dieron lo mismo, ¿por qué te voy a dar si Dios me lo ha dado? ¿Para qué? Para que pueda disfrutar de lo que Dios ha puesto en mí. Las situaciones por las que estás viviendo van a producir desde el reino de los cielos un crecimiento en tu corazón. No vas a ser la misma persona, vas a ir creciendo. Dice Juan 17, el verso 15, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Mira, Jesús me está diciendo, eres del reino de los cielos, no eres del mundo. Y hace una oración al Padre: Padre, te pido que no los quites de este mundo, que no los quites de estas adversidades, que no los quites de estos problemas, que no los quites de estas luchas diarias que van a tener, sino que les proveas, los cubras, les des la sabiduría para que puedan ellos enfrentar desde el reino de los cielos todas las cosas que ocurren aquí en el mundo. Entonces nosotros necesitamos no aceptar este mundo como nuestro nivel de vida, como nuestras perspectivas, porque cuando nos movemos como cristianos se abren nuestros ojos para ver diferente, nuestros oídos para escuchar diferente, todos nuestros sentidos se abren a una perspectiva diferente. Por eso Pablo en Romanos 12:2 dice, no te conformes. O sea, no te hagas a este siglo, no te hagas a las costumbres, no te hagas a la cultura de aquí en la tierra, sino transformaos por medio de la renovación de tu entendimiento. Se te está reprogramando para que entiendas las cosas desde la perspectiva del reino de los cielos. Y si empiezas a entender desde la perspectiva del reino de los cielos, entonces vas a poder comprobar cuál es la voluntad de Dios, qué es lo que Dios quiere hacer en esa circunstancia, en esa situación, y lo vas a poder saber en tu corazón y moverte desde esa perspectiva. Dios lo que quiere es que aprendas a caminar con Él, a moverte con Él, a estar con Él, y empezamos a vivir en lo que Dios quiere para nuestro corazón.
ahora que tienes a Dios ahí a tu lado, pues percibe las cosas de una manera diferente. Normalmente, ¿cómo respondemos o cómo actuamos ante la familia, ante las situaciones? Eso es tiempo de cambiarlo. Eso es tiempo de verlo desde la perspectiva de Dios. ¿Cuántos conocen que tienen problemas familiares con los hijos? ¿Cuántos tienen problemas familiares? No tuyos, sino que los hijos tienen, porque ya están grandes los hijos, ya hicieron su vida, y los hijos tienen algún problema. ¿Cuántos tienen todavía eso? Ok. Entonces, estos hijos, tú los educaste. Estos hijos te aprendieron a ti. ¿Sí entendemos eso o no? ¿O los educaron los marcianos? No, los educaste tú. Pero los educamos de una manera, pues no correcta. Por lo tanto, necesitamos ahora tomar de las cosas y empezar a verlos como los ve Dios. Empezar a hablar de ellos como hablaría Jesús de ellos. Empezar a ver la perspectiva desde la perspectiva de Jesús. Empezar a declarar, aunque están raros y están con eso, declarar como Jesús declararía sobre sus vidas. Y sin que lo llegues a percibir, vas a ver que empiezan a cambiar. ¿Por qué? Porque tú lo estás declarando. Tú lo estás creyendo. Tú te estás moviendo con esa fe. Y las cosas empiezan a cambiar, empiezan a ser diferentes. ¿Cuántos les gustaría que cambiara su esposa o su esposo? No levanten la mano. Pero dicen, no, Señor, tantito que cambie, tantito que sea diferente. Ay, Señor, ¿cómo me gustaría que fuera? Ok, nos gustaría. Pero algo que necesitamos entender es que nosotros no podemos cambiar a nadie. ¿Cuántos ya les llegó esa revelación? Si no, vas a sufrir, no vas a cambiarla, ni lo vas a cambiar. ¿Cómo dice? Genio y figura hasta que se muera. Bueno, el único que lo puede cambiar es Jesús. ¿Y sabes cómo hace las cosas Jesús? Por medio de una revelación que pone en el corazón de las personas. Y si tú declaras esa palabra que te ha dado, que es una revelación para ti, y la declaras y la pones en su corazón, la persona ni cuenta se va a dar y va a empezar a vivir con eso que estás declarando. Y después vas a decir, wow, Señor, es que cambió. Sí, es que mi hijo vive hasta allá lejos. No, en el mundo espiritual, mis amados, no hay distancias. Lo que dices en el baño cuando estás quitando la mugre y que estás hablando en el baño, tiene un efecto a 1000 kilómetros o 10,000 kilómetros. Hasta allá llega, porque no hay distancias. Lo que estás declarando en ese instante se está estableciendo y está ocurriendo. Entonces necesitamos poner esa verdad, declarar esa verdad, y va a establecerse. Una recomendación. A veces, ¿cuántos saben? A ver, ¿cuántos piensan que en el reino de los cielos hay víctimas? ¿Piensan que hay víctimas en el cielo? Ay, Señor, y aquí contigo, yo solito. No, no hay víctimas, porque todo está en el reino de los cielos. Entonces, si vives en el reino de los cielos, no te metas a pedir como víctima. ¿Me entienden? Porque si voy a moverme en el reino de los cielos, Señor, yo tan solito, pues quédate ahí, porque desde el reino no hay víctimas. Hay gente que triunfa, hay gente que tiene ese poder, hay gente que tiene esa autoridad. No hay victimitis ahí. Y Señor, yo no tengo, yo no siento, no, eso no hay en el reino, eso aquí en la tierra. Entonces estás orando desde la tierra, no desde el cielo, no desde el reino. Y no esperes tomar las cosas
del cielo orando desde la tierra. Es desde el cielo que establezco, desde el cielo, es la plática que di, no sé si el domingo pasado o antepasado, desde el cielo establecemos los cambios, desde el cielo tomo las herramientas que tengo para establecer los cambios aquí en la tierra, para que todo empiece a ocurrir y todo empiece a cambiar. ¿Por qué? Porque la palabra, la verdad, nos conduce para que las cosas cambien y todo sea transformado. No te hagas a las situaciones, no te hagas a las emociones, no te hagas a la tristeza. Es que yo estoy deprimido. ¿Cuántos consideran que en el reino de los cielos hay una bola de deprimidos? Bueno, muchos deprimidos. ¿Conocen? Y encontré 3 ángeles deprimidos. No hay eso, no existe. No existe la depresión en el reino de los cielos. Entonces yo necesito ver qué es lo que está produciendo en mí, que se genere ese estado emocional, que se genere esos pensamientos que fortalecen esa emoción para mantenerme a mí en un estado aquí en mi cerebro con los neurotransmisores que se liberan y esté produciendo eso. En el reino de los cielos hay gozo, hay paz, hay esas, sobre todo, amor. Entonces, recíbelo desde ahí, vívelo desde ahí y ubica a tu cerebro que aprenda a tomar esa seguridad, esa confianza. Es que yo estoy solo. Bueno, pues estás solo porque no eres cristiano, porque si fueras cristiano no estarías solo, estarías con Jesucristo, con el Espíritu de Dios, porque nunca estamos solos. A donde tú vas, el Espíritu de Dios va. A donde tú te mueves, Jesús se mueve contigo. Entonces, nunca estarás solo. ¿Cuántos antes de oír la plática se sentían solos? Fíjense, levantan la mano, pero así. No, vives en esa presencia, vives en ese amor que te está envolviendo. Déjate amar, solamente déjate amar por el Señor y vas a recibir. Mira, cuando vencemos algo, decimos, ya la hice, ahora sí ya pude vencer ese demonio de desánimo, de frustración, ya lo vencí. Dios te da las herramientas, te da la reprogramación para que veas diferente y sales adelante, resuelves ese problema, pero te espera otro. ¿Sí? ¿Cuántos saben eso? Te espera otro. ¿Para qué? Para que sigas creciendo, para que las áreas de tu vida que no se han resuelto se empiecen a resolver. Muchas nosotros las creamos y por ahí toman, el espíritu inmundo toma de esas áreas donde somos débiles para que nos atormente. Entonces vas a enfrentar cómo en esa área tú te metiste, qué es lo que produjo en ti, qué pensamientos generó, qué sentimientos generó, y la empiezas a reestructurar y luego vas a pelear con el espíritu que tenía derecho sobre tu vida para poderte mantener con esos pensamientos, con esos sentimientos y ser libre completamente. Entonces empieza a verlo, ¿qué beneficio te daba? Porque no estamos locos, ¿no es cierto? Siempre cuando tenemos un problema, una tristeza o algo, es porque nos da un beneficio. Y cuando vas con la familia y todo eso, ahí vas con la cara de pujido. ¿Y para qué vas con la cara de pujido? Para que te digan, ay, pobrecita, pobrecito. ¿Te sientes triste? ¿Te sientes mal? ¿Te sientes angustiado? Ay, pobrecito. ¿Cuántos pobrecitos hay en el reino de los cielos? Entonces deja eso y empieza a vivir como lo que eres, como lo que Dios te ha dado, y empieza a moverte para la gloria de Dios. Tú eres un ciudadano del reino de los cielos. Vive desde el reino de los cielos, como dijo Jesús. El reino de los cielos se ha acercado a ustedes. Estaba Jesús fuera de nosotros. Cambien su manera de pensar, cambien su manera. ¿Por qué cambiar nuestra manera de pensar? Porque el pecado
es producto del entorno donde yo me envuelvo, que pienso que me da un beneficio, aunque me separa de la gente, daña a la gente y me aleja de Dios. Y por eso me está diciendo, ahora vas a ver diferente porque eres y yo voy a estar ahora en ti. Y voy a ser parte de ti, porque te estoy llevando a vivir en el reino de los cielos. Entonces, mis queridos ciudadanos del reino de los cielos, pónganse en pie y vamos a darle gracias a Dios. Ya cuando salgas vas a tener una cara de alegría, pero pues como traes el tapabocas no te la vemos, pero por dentro dices, qué bueno, qué bueno. Y ante un problema dices, no, pues no es problema, es una posibilidad. Y ante una dificultad, no hombre, viene algo bueno. Necesitamos aprender el lenguaje, entender las formas, pensar con mi espíritu para ver la solución que Dios me está dando. Y vamos a decírselo, yo no sé qué es lo que te detenía y qué es lo que te hacía moverte desde el reino de la tierra. Y muchas veces me ha tocado conocer gente que se viene a vivir a México, sobre todo algunos norteamericanos, que el esposo aprendió bien el español, las costumbres, los chistes, el humor de toda la gente, y la esposa no, nada más habla inglés, nada más su mundo, sus amigos que siguen allá de hace 40 años, sus costumbres de allá de hace 40 años, todo eso, nunca se pudo acoplar a México. Y lo queremos llevar a las tortas de la barda, no, no como chile, no, no como eso. Pues ¿cómo? Bueno, unos tacos de pastor, no, allá no hay tacos de pastor, allá puras hamburguesas. Ah, bueno, pues cómete tu hamburguesa. Pero si vas a vivir como ciudadano del reino, come el alimento que viene del reino de los cielos. Piensa como se piensa en el reino de los cielos. Siente como una persona que vive en el reino siente. Vive y muévete como se mueve uno que está en el reino de los cielos. ¿Estamos listos? ¿Cuántos vienen con alguna enfermedad? ¿Okay? No muchos. Bueno, ahora tú sabes que eres hijo, hija de Dios. Y como hija de Dios, ya se pagó el precio por tu sanidad. Ahora nada más la vas a tomar. Ahorita que oremos. Porque es una promesa. Dice que se llevó tus enfermedades, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué haces con ella? Pues suéltala. Y vas a empezar a decir, Señor, gracias. Y te mueves como una persona que recibió ¿qué? Sanidad. Y lo que no podías hacer, ahora hazlo. Como que nos cuesta trabajo, ¿no es cierto? Dios es el sanador y nos dice, ya te sané. Ay, Señor, ¿de veras? Pues es de veras, nada más que tú lo recibas y que tú lo creas y que te muevas en eso que se te dio y no con la mentalidad anterior. ¿Estamos? ¿Cuántos están pasando por problemas económicos? Ok, vamos a, también igual, cambia tu mentalidad. Sé una persona que da. Tú dices, Señor, ¿cómo? Sí, da. Suelta. Dale a Dios lo que es de Dios. Dale y aprende a bendecir a la gente. Dice, Señor, sí, se te va a quitar ¿qué? La avaricia. Y entonces vas a empezar a tener una mentalidad diferente y ahora vas a pensar, ¿cómo doy? ¿Cómo bendigo? Y entonces te da para bendecirte tú y para que bendigas tú. Es una mentalidad diferente. ¿Por qué? Porque es desde el reino de los cielos. Entonces vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que no sé cuál sea el área que traes en crisis, que estás en lucha. ¿Cuántos de ustedes se sienten solos? Bueno, nada más acá unas cuantas personas. Y ya entendieron, ¿verdad? Entonces decirle, Señor, esa mentira, Señor, ya no. Ahora donde quiera que voy, pues habla con Jesús. Donde quiera que estés,
pues platica con Jesús. Es tan delicioso esa presencia de Jesús. Es un sentir tan agradable que se deleita uno. Deleítate. ¿Estamos listos? Padre, gracias. Gracias por este día tan especial. Gracias, Señor, porque soy un ciudadano del cielo. Y, Señor, voy a pensar, voy a vivir, me voy a mover, porque ahora tú moras en mi corazón, porque ahora tú vives en mi corazón. Y me voy a ver desde tu perspectiva, no desde mi perspectiva, Señor. Quiero, Señor, vivir con el propósito para el cual me has creado, con todas las habilidades que me diste para establecer lo que tú quieres hacer. Te doy gracias, Padre. Te pido, Dios mío y Señor mío, que esta bendición, que esta provisión que tú me has dado, que este reino que has puesto en mi corazón, empiece a ser parte de mi lenguaje, de mis pensamientos, de mis sentimientos, de mis emociones, que todo mi cerebro, que todo mi ser, que toda mi alma empieza a moverse de acuerdo al reino de los cielos, con todas tus promesas, con todas tus bendiciones sobre mi corazón y sobre mi vida. Y ahora, Señor, yo recibo de acuerdo a tu palabra y empieza a declarar: yo recibo sanidad, yo recibo provisión, yo recibo esa bendición. Señor, transforma mi manera de pensar, mi manera de actuar, mi manera de ver, porque mi actuar es de acuerdo a mi pensar, mi sentir es de acuerdo a mi pensar. Señor, que sea completamente renovada mi mente, transformada mi mente, para que yo pueda moverme. Y sé que esa es mi parte, en donde coloco mi mente, si tengo una mente natural o si acepto la mente sobrenatural, la mente espiritual, la mente del reino de los cielos, y yo acepto esa mentalidad para vivir en tu reino y desde tu reino establecer tu gloria, tu grandeza y tu poder. Y ahora yo recibo esta bendición, esta sanidad, esta provisión en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Disfrútalo. Disfrútalo en tu casa. Mira, acuérdate que no se aprende un idioma de la noche a la mañana, pero lo poco que estás aprendiendo, háblalo, úsalo. A veces como que se mezclan los dos lenguajes, no te preocupes. A veces como que quisiéramos poner palabras del castellano, del español, en el inglés y las queremos así, nada más pronunciándolas, ¿no? Hola. Y no estás diciendo nada, ¿no? Pero bueno, tú dices, no importa. Estás aprendiendo. Muévete como un ciudadano que vive en la presencia de Dios. Que el Señor lo siga bendiciendo.